Gracias. Buenas tardes. Gracias ante todo al presentador, a Alicia, la directora, por una vez más invitarme a formar parte de este ciclo que efectivamente lo dirige el doctor Antonio Díaz Rodríguez y que forma parte de las actividades que estamos realizando de divulgación a la par que de investigación en el Laboratorio de Estudios Judeoconversos, en colaboración con el Archivo Histórico Provincial. Espero que no haya problemas de sonido, estoy incubando un fuerte resfriado y que confío en que no dé esto muchos problemas. Bien, les han hablado en los días anteriores, les volverán a hablar de Inquisición, de autos de fe, es decir, de lo que es la represión llevada a cabo por el Tribunal de la Fe, por el Tribunal del Santo Oficio. Una represión terrorífica, a nuestro ojo, absurda y monstruosa a la luz de nuestra forma de pensar hoy día, pero por desgracia muy normal y muy comprensible en los parámetros de la época, porque lo que hablamos de Inquisición española tiene su parangón y su precedente en la Inquisición romana, es decir, la católica, y va a tener cosas parecidas en el ámbito protestante, aunque sea diferente, en este caso pues lo podemos identificar con la caza de brujas, que es más evidente. Es decir, las sociedades del pasado, hasta muy entrado el siglo XIX y casi el XX, no admiten la libertad de culto, ni por supuesto el ateísmo o determinados comportamientos que salgan de la norma que ellos establecen como necesaria y de obligado cumplimiento. Todas las sociedades establecen sus controles, por terroríficos, como digo, repito, que nos puedan parecer. Pero hoy no vamos a hablar de represión religiosa, al menos no vamos a hablar en senso estricto, como ha dicho el profesor Díaz Rodríguez. Es decir, vamos a hablar de una mezcla extraña que deriva de esa diferencia religiosa de los judeoconversos, no solo de ellos, pero especialmente de ellos, frente a la masa mayoritaria, es decir, a la población cristiana. Sino que vamos a hablar de la limpieza de sangre, que es otra cosa, que deriva en parte de lo anterior, pero que adopta formas muy distintas porque ya no busca reprimir al diferente en función de su tendencia herética, es decir, de que sea o no, o parezca ser o no, hereje, o a los ojos del inquisidor sea hereje, sea lo que fuese ese hombre, esa mujer en su corazón, en su foro interno, fuesen prácticas o fuesen actitudes conscientes, no es eso lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver cómo la sociedad de la época, un elemento, como también ha dicho el presentador, especial y únicamente ibérico, es decir, es español, es portugués, y por supuesto en su proyección en el mundo americano o asiático, de colonias o dominios portugueses o españoles, se da todo esto, que dio un giro nuevo a la discriminación social, ya no buscando perseguir o castigar al culpable de herejía, lo fuese o no, sino discriminar, rechazar, expulsar o condenar al ostracismo social o a la muerte social a aquellos que tienen una procedencia étnico-religiosa distinta. Estamos hablando de algo muy cercano al racismo que no podemos definir como tal, porque el término sería anacrónico, ya que eso es una creación del siglo XIX y una elaboración, por desgracia, muy desarrollada en el siglo XX, pero nos acercamos a eso profundamente. Uno puede ser, o una puede ser, de la más absoluta ortodoxia, pero va a ser o puede ser discriminado por su origen étnico-religioso. Hablemos de arzobispos, de cardenales, hablemos de Santa Teresa de Jesús, hablemos de personajes de todo tipo y, por supuesto, bajando la escala social a cualquiera. Es decir, aquí no estamos hablando de cómo la sociedad discrimina por la religión, sino cómo te va a discriminar por el origen, lo cual es más terrible, si cabe, que lo anterior. No voy a entrar porque evidentemente ya se les ha hablado o lo han visto otras veces lo que es el problema converso, aunque haya que hacer una mínima introducción, ¿no? El problema judío se acaba, problema en sentido histórico, cuando se les obliga a convertirse o se convierten, no por gusto y menos por creencia, sino por necesidad o por interés, a partir de las grandes matanzas de 1391 y de las distintas persecuciones u opresiones del siglo XV. Entre 1391 y 1492, es decir, la fecha del pogrom primero y la de la expulsión de los judíos, se convierte una masa enorme de judíos al cristianismo. Y lo que nos interesa aquí no es hablar de eso, que ya lo han visto ustedes, o lo volverán a ver de otra forma en otras conferencias, sino hablar de su integración, que no necesariamente de asimilación, con la élite en buena parte. Buena parte de estos judíos, al ser de ámbito urbano, al poseer por su trayectoria histórica una mayor cultura que el resto en ese momento, porque es parte inherente a su digamos, idiosincrasia cultural
y al participar en una serie de actividades económicas muy lucrativas, muy arriesgadas, como puede ser el arrendamiento de renta o el préstamo, determinadas cosas, no todos los conversos, por supuesto, fueron ricos, pero buena parte de ellos fueron acomodados o ricos. Y desde muy pronto, porque no va a haber este problema todavía de discriminación racial, se van a mezclar con los grupos medios y altos de la sociedad española, castellana, aragonesa, navarra, según los casos. Sobre todo en Castilla y sobre todo en el sur, en Andalucía, donde más hay, donde son más ricos y donde muy pronto penetran en la élite local. El caso de Córdoba es paradigmático. En buena parte de la élite cordobesa de la segunda mitad del siglo XV es de origen judío o son familias nobles, pero que se han mezclado con judías y que sus hijos son, cuando menos tienen, como llaman en la época, raza, tienen sangre hebraica. Sangre, entiendan ustedes, en el sentido, y sabemos que todas las religiones son proselitistas, por lo tanto no hablamos de RH, ni de género, ni nada, sino de cultura. Pero ellos llaman así, ¿no? Y buena parte de este grupo, aunque ha entrado en la élite, se ha metido en la Iglesia desde muy pronto. Hay grandes patriarcas, grandes prebendados, cardenales, obispos, arzobispos, además de miembros de la élite áulica, es decir, del mundo cortesano, burócratas, militares y, por supuesto, traperos, tundidores, tejedores. Todos ellos están integrados aparentemente, pero buena parte de ellos mantienen, como ya saben, el recuerdo de su fe en mayor o menor medida. Como saben, esta es una introducción rápida, la Inquisición lo que va a la Corona lo que va a ensayar junto con la Iglesia son dos medidas radicales para acabar con la herejía. Saben que este grupo está integrado pero no está asimilado. Por tanto, se crea la Inquisición, de la que ya se le ha hablado y se le va a volver a hablar, para exterminar a los herejes, y se hace físicamente, quemándolos cuando es el caso, y el que no es quemado, pues ve a su familia o a su amigo o su vecino arder, que para eso se hace todo en público. Y en la expulsión de los judíos se echa a los últimos que quedan para que no haya un ejemplo. Con ambas medidas se acabó la herejía masiva, y es verdad, consiguieron su objetivo. La Corona llegó a su objetivo final. Acabamos con el mal cristiano, no nos importa que sean de origen judío o no, lo que importa es que sean católicos sinceros. Si no son ellos, los descendientes lo van a ser. Hasta aquí llegan las medidas del Estado. Es decir, esta es la política horrible, pero lógica, de integración en esos cánones de esa época. Había pasado la tolerancia medieval, digámoslo para que todos lo entendamos. Pero, sin embargo, una cosa es lo que quiera la Corona y determinadas partes del sector eclesiástico, y otra cosa muy distinta es lo que la sociedad de a pie piense de esos antiguos judíos, ahora mis vecinos, y ahora, sobre todo, mis gobernantes. Esa sociedad que se está dando cuenta de que estos grupos empiezan a integrarse, pero además empiezan a controlar el poder o a relacionarse y asociarse o mezclarse con los poderosos. Por tanto, empieza el odio, la envidia, el recelo. La Corona no tuvo nunca este problema. Historiadores como Netanyahu, que plantearon una muy polémica visión del origen de la Inquisición, yo creo que se equivocan de plano, entre otras cosas porque no han visto documentos españoles ninguno, solo responsas rabínicas de siglos después, de fuera de España. Cuando uno ve cómo funciona la corte, el staff, digámoslo así, de los reyes católicos, se da cuenta que el problema converso no es para nada un problema, valga la redundancia, para ellos. Si no hay problema de herejía, no hay cuestionamiento ninguno del origen. Podríamos hacer diapositivas y diapositivas, estar días enteros hablando de los servidores regios de origen converso. Los que nosotros vamos a investigar y estamos investigando, los que yo mismo he descubierto, los que estamos descubriendo y los que se conocían de antes. Y esto no es sino la punta al iceberg. Desde la mejor amiga de la reina, a la que era Marquesa de Moya, hasta el confesor de la propia reina, Fray Fernando de Talavera, que será elevado a arzobispo de Granada, el primer arzobispo de Granada, que es algo muy simbólico, bueno, es hacerlo obispo de Cuenca, es hacerlo el primer arzobispo de la tierra recién conquistada, son de origen notoriamente judío, como son todos los secretarios del Fernando el Católico, los conocidos Santángel, los protagonistas de los préstamos que conducen al descubrimiento de América, o Lope de Conchillos, que es, para empezar, el bisabuelo del conde duque de Olivares. Para que vean ustedes la mezcla que va a haber, porque se hacen muy ricos, se casan con la nobleza y sus descendientes van subiendo hasta el límite, ¿no? O los secretarios castellanos de Isabel la Católica, Fernando de Zafra, Alba de Toledo, que por supuesto no tiene nada que ver a pesar de su apellido, pues con las familias nobles, ¿no? Cronistas, podríamos hablar de cualquier tipo de persona. El problema racial, llamémoslo así, no es un problema, es un problema de herejía, para la corona. Tampoco lo es para los aristócratas, que usan a los judíos conversos
como, de forma muy interesada, como servidores. Ellos les traen sin cuidado que sus mayordomos, sus escribanos, sus alcaides, sus receptores de renta sean conversos o no. Lo importante es que funcionen, recauden los impuestos o le mantengan el orden social. El antisemitismo, tan profundamente hispánico, lo es tan profundo porque es popular. Y esto puede no gustar tanto a todos los presentes, ni a mí, por lo menos a mí no me gusta, asumir la verdad. Porque es muy fácil decir, bueno, todos éramos buenos y las élites malvadas eran... No. Nosotros, nuestros antepasados, machacaban a nuestros otros antepasados por su origen, por multitud de causas, por rivalidades económicas, por odio, por pura envidia, por recelo religioso, por lo que fuese. Y el antisemitismo es popular, por eso fue tan difícil de frenarlo. La corona no deseó, como vamos a ver inmediatamente, crear esta autolimpieza de sangre. Para nada. Se opone con uñas y dientes a crearlo o a admitirlo en la medida que se puede crear, que se puede frenar un proceso popular y que va poco a poco, como un terrible magma saliendo del volcán, inundándolo todo. Pero el Estado no crea los estatutos por voluntad propia. Es la sociedad la que los demanda. Por supuesto, los aristócratas menos todavía, porque utilizan a estos conversos. Por supuesto, excepciones hay de todos los calibres y en todos los sitios. Pero eso es lo terrible. ¿Qué son los estatutos de limpieza de sangre? Que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Los estatutos de limpieza de sangre son unas construcciones jurídicas, es decir, unos artefactos culturales que buscan rechazar a todos los candidatos a un puesto, a un honor, a un título, a una dignidad, en función de que tengan un origen étnico-religioso diferente. Es decir, que vengan de judíos, hablando de una forma muy llana y sencilla. No solo de judíos, también de musulmanes. También se preguntará con el tiempo y según la zona si vienen de guanche, si hacemos una prueba en Canarias, o si vienen de indios, de la India, si hay una prueba en portuguesa, en Goa, o si tienen sangre negra, si estamos en lo que hoy son los estados latinoamericanos, entonces los reinos de India. Pero la obvia focalización son los judíos, los descendientes de judíos, porque son los que han llegado más lejos. El morisco está más localizado, es mucho más fácil de identificar, mientras que el judío converso va desapareciendo, se va integrando. Pues bien, todas estas personas que quieren pasar a América, todas estas personas que quieren conseguir una merced honorífica y ser caballero de Santiago, todos aquellos a los que la Inquisición les da un puesto, y para ser ministro de la Inquisición, esto es bastante lógico, pues también tiene que hacer sus pruebas. Para entrar en muchas cofradías, en las principales universidades, diríamos hoy, para ingresar en el clero, por supuesto para ser concejal, diríamos hoy, regidor jurado entonces, escribano, notario. Para casi todo se tenía que hacer pruebas de limpieza de sangre. Más profundas, menos profundas, ahora veremos. Estas pruebas obligaban a demostrar que no se poseían, como ellos llamaban caritativamente, sangre infecta, mancha, mácula. Lo que pasa es que la corona, como ya he dicho, tenía el interés clarísimo de no permitir que esto se fuera de las manos y se resistió lo que pudo. Nunca, esto es muy importante, los estatutos de limpieza de sangre fueron una ley del reino, es decir, no fueron oficiales, no se dieron en todos los lugares, ni mucho menos en todos los tiempos. Eran las instituciones las que pedían a la corona que se instalara en esta cofradía. Y en esta no, según, claro, quién la compusiera o cómo fuesen esos grupos dirigentes. Este ayuntamiento lo pidió, este no, a este se le concedió, a este no. La dinámica es muy compleja. Pero la corona jamás permitió que fuera una ley del reino, es decir, algo obligatorio. Por tanto, tenemos ayuntamientos donde su implantación es tardía y no sirven para nada, porque claro, ¿quién va a aprobar en 1735 tener un antepasado 400 años antes o 350 años? Eso es absurdo ya. Es casi más cara la galería. Otros son del siglo XVI. La cofradía de caridad los tiene, otras no las tiene, es decir, depende. Pero es una forma de resistencia. Y la corona frenó mucho tiempo todo lo que pudo su implantación, donde pudo, cuando pudo. Y todo, por supuesto, no es lineal. Los reyes no son iguales, los equipos gobernantes de, digamos, los consejos no son los mismos, etcétera. Hay fanáticos, hay tolerantes, hay gente que se deja sobornar, etcétera. Pero la dinámica general es aquella que hace que hay una presión muy fuerte, pero que la corona hace lo posible para que se retrase o que se dificulte. Y a veces no se permite la implantación por distintos motivos. De cualquier modo, ya lo anuncio, y en lo que ocupará la parte central de la exposición, todo ello está presidido por un fraude enorme. Un fraude genealógico que ya Olivares, aunque volveremos a ello, el conde duque de Olivares, bisnieto de un converso, por cierto,
aunque no creo que dijera esto precisamente por ello, sino porque era una persona evidentemente con una capacidad de tener el Estado en la cabeza, ya en un gran memorial, el memorial que escribe al rey Felipe IV, cuando está empezando su reinado, muestra claramente cómo hay una gran relajación en la observancia que hay, es decir, que entran todos los que son conversos, muchos, y que, digamos, hay gran fraude. Volveremos a ello. La limpieza de sangre, lo que nos ha ofrecido, y no he querido traerle a ustedes muchas diapositivas, porque como esta podríamos poner literalmente 1000, y hasta yo, que soy muy torpe con esto, pues 100, lo que nos ha facilitado es una documentación monstruosa. Cuando digo monstruosa, no se pueden ustedes imaginar hasta qué punto. Es el mundo ibérico, y el español en particular, porque es más que el portugués, creo yo, ha generado una masa de documentación genealógica increíble. Cuando digo increíble, no pueden ustedes imaginar de qué estamos hablando, porque lo que hoy sería en cualquier país europeo impensable en ese momento, y por eso no quedan esas fuentes, aquí se llena todo de averiguaciones genealógicas, de pruebas, de árboles gráficamente representados o relatados en forma de escritura, de casi todo el mundo. Cuanto más fuerte, poderosa es la influencia en la familia, más tiene que probar porque va a tener hijos en la universidad o van a entrar en el clero. Pero hasta el pobre desgraciado que va de criado desde Bujalance o de Rute o de Carmona a Indias, tiene que hacer una probanza de genealogía. Sea fraudulenta o no, como veremos, pero la tiene que hacer y podemos saber cómo son sus padres o abuelos. De cualquier persona, de casi cualquier persona. Por supuesto, basta que uno busque, como experto se lo digo, basta que uno busque a uno para que se nos lo hiciera. Pero la masa de documentos es impresionante. Y también tienen su representación gráfica, este es un árbol elegido al azar, entre decenas de miles. ¿Cómo funcionan estas informaciones de limpieza de sangre? ¿Cuál es el procedimiento estándar? Hay una diferencia enorme en función de las instituciones y también de los tiempos. Hay probanzas que son orales y que prácticamente terminan en un informe diciendo, bueno, he preguntado por ahí y no hay problema. Otras son documentos de 2000 páginas, no es una forma de hablar. Cuanto más importante la institución, cuanta más entidad social tiene, mayores son las pruebas porque más está en juego. Cuanto más nimio es, más ridícula o más se basa todo en aproximaciones. Pero siempre tienen un modo operandi que podemos resumir en estas 4 o 5, bueno, en unas cuantas más líneas. Se trata de probar que el candidato o la candidata, porque también prueban las mujeres de los ministros de la Inquisición o las mujeres que pasan a América, tiene una ascendencia limpia, de ahí el nombre, es decir, que no está manchada su sangre, limpieza de sangre. En realidad lo que tiene es el proceso es al contrario. Yo digo lo que es o creo o finjo, y que tú no me demuestres lo contrario, ¿no? Evidentemente, no se trata de, tú no puedes llevar el árbol hasta al infinito. La mayoría de los expedientes constan de 2 generaciones o de 3, dan abuelos, a veces bisabuelos. Eso es lo normal, hay algunos que suben muchísimo más. Pero ya les aviso que esta es la clave de que el sistema funcionase, a pesar de esta terrible represión, porque en el momento en que ustedes ven que entre la primera conversión y 1600, que es más o menos la época álgida de los estatutos donde más conflictividad hay, pues ya han pasado unas 8 generaciones si aplicamos el modelo griego de 25 años. ¿Quién sabe quién es el sexto abuelo de una persona? Si no se investiga mucho, si no se indaga, si no hay interés especial por indagar con documentos, porque un testigo puede recordar a un abuelo, un bisabuelo. Un testigo que tenga 90 años puede haber visto muy de niño a un anciano que era el tatarabuelo. A partir de ahí es imposible por una cuestión cronológica. Por tanto, ya en cuanto pasa ese tiempo es casi imposible, o sería casi imposible en teoría, ahora veremos que no lo es así, hurgar en el pasado a esos niveles. El pretendiente, en teoría, presenta su genealogía, dice, yo me han dado esta merced, el rey me ha otorgado un cargo de caballero de Calatrava, un honor, o quiero entrar en el clero y mis padres son estos, naturales de este pueblo y de este pueblo, mis abuelos paternos y maternos son estos y tal. La institución ahora encarga a alguno de sus servidores, 1 o 2, depende de los casos, que vayan de informantes, esto lo paga el candidato, les paga las dietas, literalmente al final hemos estado tantos días, hemos hecho días, esto vale tanto, y claro, si uno tiene la suerte que es de Baena y los 4 abuelos son de Baena, eso se hace y no hay problema en un día. Pero si la abuela es canaria, el otro es de Orense, el otro es de Gerona y la otra está en Navarra, pues te puede costar casi la ruina. Y hay que ir a esos sitios. Hay que ir a esa aldea gallega, supuestamente donde está el origen, hay que ir a ese pueblo, excepto algunos casos en que no se da eso.
Las informaciones son orales y se toman testificaciones a los testigos que después se van pasando a limpio, primero por escribano de la calle, en los primeros momentos, después ya se opta por el secreto y los propios informantes normalmente son los que copian a mano lo que van diciendo, o eso es lo que creemos. Porque claro, allí no había ya nadie, no estaba ninguno presente, nada más que ellos. Y a partir del siglo XVII, sobre todo en la segunda mitad y durante el XVIII, a estas testificaciones orales se le suman los documentos, testamentos, dotes, escrituras que permiten demostrar que ese es el abuelo, o que ese es el bisabuelo, o que tal o cual era un primo, tal, ¿no? Para documentar ese procedimiento. Estas testificaciones son secretas, se le toma un juramento de confidencialidad al testigo y también lo tienen ellos, es decir, no vamos a contar nada. Estará por escrito, pero solo lo va a ver la institución, sea un colegio mayor de una universidad, o sea la Inquisición o quien sea. Y no te preocupes que tú di la verdad, júralo ante un crucifijo y que supuestamente no le voy a contar a nadie lo que acabas de decir. Pero claro, el testigo no sabe si el que está informando después es amigo del candidato y lo que él ha dicho de que la abuela era de origen judío, pues se lo cuenta y a este por la noche lo matan a palo. O a saber, ¿no? Es decir, siempre queda duda y en ACE se queda claro que la confidencialidad es nula. Pero en teoría es así. Esas pruebas se cierran, se mandan al organismo, a la institución, y si se aprueba, la cúpula dirigente, el cabildo, el consejo, lo que sea, se acepta al candidato que ha pasado ese filtro, ese largo filtro. Todo esto para pasar a América o para ser cualquier honor. Ejemplos, decenas de miles, literalmente, cientos de miles, a saber, un ejemplo cordobés, por poner uno, que además tiene una letra bastante facilona y la puedan ver sin problemas, sin tener yo que leerla. Esto es un fraile que va a entrar en el monasterio de San Jerónimo y que tiene que demostrar su limpieza, ¿no? Esta es la carátula, que es de letra más tardía, de 1569. Esto es normalísimo. Y aquí una de las preguntas, hacen muchas preguntas, y una de estas preguntas, esta supongo que ya tendré que leérsela, aunque de aquí no sé si veo algo. Y si saben y han oído decir que en el dicho novicio, Fray Luis y sus padres, y su padre y madre, y sus abuelos y abuelas, y otros bisabuelos y ascendientes de ellos, y cualquier de ellos, tengan y hayan tenido alguna raza, como ven ustedes aquí, alguna raza con cedilla, y parte de judío, si tiene sangre judía, converso, moro, o cristiano nuevo, es decir, converso, ¿no? Otra vez, se repiten mucho. Y mácula alguna, es decir, mancha alguna. Se están refiriendo sobre todo que no solo que venga de judíos, sino que encima alguno de ellos haya sido condenado por la Inquisición, que el término es un poco capcioso, básicamente significa esto. Y en qué grado y por dónde viene, ¿no? Es decir, por qué línea le viene, si por la madre, por el padre, por el abuelo materno, es decir, para inmediatamente detectarlo, comprobarlo y detener el proceso, el hombre quedaría excluido del honor. Y, aunque normalmente se guarda el secreto, la infamia es terrible, porque claro, todos los vecinos saben que él ha contado hoy que bien, mi hijo lo han admitido en un colegio en Salamanca, o que bien, a mi nieto le han dado un hábito de Santiago. Llegan unos señores al pueblo y preguntan, aunque se cumpla todo y no sepan qué han preguntado, pasan y saben ellos que en un mes o dos se sustancian las pruebas, pero es que llevan 2 años, 3 años, y eso no se arregla, pero no, todo el mundo sabe que hay sangre conversada por algún lado, o por todo. En cualquier sitio, en cualquier momento, es un drama, por mucho que se pueda, como vamos a ver ahora, arreglar mediante el dinero, como casi todo en la vida. Claro, la historiografía tradicional, que se ha caracterizado por no investigar en los archivos nada, y no solo la tradicional, por desgracia, buena parte de la actual, como no ha documentado nada más que esto, como no ha investigado nada más que esto, que es lo obvio y lo evidente, lo primero, se ha quedado en una consecuencia dramática, es decir, España segrega a los conversos para siempre, durante siglos. Esto, por supuesto, solo pasa en España, pero de ahí vendría nuestra decadencia y, por supuesto, pues en esta leyenda negra se cultive más o se cultive menos. Claro, a mí me gustaría hacer la pregunta a algunos de estos especialistas o autodenominados especialistas, si esto se hubiera cumplido, ¿qué hubiera pasado? Considerando que más de la mitad de la nobleza tenía sangre conversa, que el propio rey tenía sangre conversa, o, porque por la madre de Fernando el Católico entra la sangre judía, si no entra también por Isabel la Católica, pero bueno, esos los reyes están aparte. Pero toda la nobleza, toda la oligarquía, está más o menos mezclada.
el sistema hubiera explotado. Por tanto, lo interesante, lo que llevamos años trabajando, yo muchos años, que están conmigo menos porque son más jóvenes, pero lo que estamos trabajando de forma sistemática, con documentación de archivo, nos permite demostrar y afirmar claramente, en mi último libro lo dejo muy claro, creo, para la época de Felipe II, que es la época supuestamente de mayor fuerza de esta exclusión, que todo esto es la apariencia, que todo esto es el deseo, pero no la realidad. Todo se basa en un gigantesco fraude. Y esto nos ha costado mucho, porque para eso hay que empezar a reconstruir genealógicamente a todos los candidatos y cruzar las fuentes de muy distintos tipos y saber que ese caballero que él da como abuelo, pues resulta que era un trapero, y que esa bisabuela que llama Mencía Álvarez, pues en realidad se llamaba Leonor Pérez y la quemaron viva y no era la hija de un noble, como él dice. Para eso hay que cruzar fuentes de muy distintos sitios, porque si no solo se queda con la primera, solo se queda con lo que dice esa fuente, que evidentemente es interesada, muy interesada, interesadísima, porque lógicamente se refiere directamente al hecho. Claro, este fundamento, este sistema se fundamenta, eso ya se dio cuenta don Antonio Domínguez Ortiz hace muchos años, aunque no profundizó por el tema, pues tampoco él sabía reconstrucción genealógica, ni la practicaba, ni era su ámbito, que todo se basa en el testimonio oral, es decir, en qué credibilidad le damos o no a los testigos. Y yo puedo asegurar, después de muchos años investigando de todo tipo de cosas de la época moderna, sobre todo del siglo XVI y XVII, que los testigos mienten por sistema, pero vamos a ver, tampoco es tan raro, no se diferencian mucho de nosotros. Por miedo, por dinero, por parentesco oculto, que no se indica en la documentación, por amistad, por solidaridad de grupo, porque muchos creen, y esto lo dicen, que perjurar, jurar en falso, en cosas de honor no es pecado, porque los estatutos de limpieza de sangre son anticristianos. Pensemos que en Roma los estatutos de limpieza de sangre, el Papa alucina, ¿sí? El mundo romano, el mundo católico, no entiende esto, es de locos. ¿Cómo va a pedir que la gente se haga católica si le dices que va a ser excluida para siempre del honor? Tendrás que decirle lo contrario, conviértete y puedes llegar a cardenal. No, tú conviértete, pero hasta el infinito tu descendencia será basura social. Hombre, pues es más complicado, ¿no? Entonces, mucha gente dice, esto es una aberración, y aunque yo soy católico, jurar en falso en esto para mí no es jurar, no es pecar. De todo hay. En cualquier caso, lo que estamos probando en realidad no es la genealogía de una persona, sea verdadera o falsa, sino su poder social, como en su día un historiador francés, Jean-Pierre Dedier, dejó muy claro un trabajo muy interesante al respecto. Es decir, la capacidad que tiene el candidato de movilizar a su favor a un montón de testigos, a un pueblo entero, a una comunidad, y que sepan lo que sepan de esta familia, por miedo, por interés o por lo que sea, no lo digan. Y digan lo que tienen que decir, repitiéndose como papagayos. Claro, eso solo puede hacer alguien poderoso. Poderoso en Rute, poderoso en Sevilla o poderoso en la corte, pero poderoso. No lo puede hacer cualquier persona, porque el que no tiene esa capacidad sí que está expuesto a que salga a la luz por un mero comentario, porque no va a haber consecuencias si yo digo que su ascendencia es conversa o lo que sea. Es decir, estamos probando cosas muy distintas. Pero además de ser un fraude natural, es decir, cualquier persona intenta mentir, ustedes saben que el único ámbito donde la mentira está bien vista es en los juzgados, si habla uno de sí mismo, es decir, eso no es un delito. Si va de testigo ajeno, sí, pero una persona puede mentir para defenderse, eso está establecido jurídicamente. No es solo una consecuencia, digamos, natural del deseo de la persona de huir de ese pasado, sino que el Estado, la corona, lo consiente. Esta es mi interpretación, claro está. Evidentemente hubo todo tipo de alternancia, de picos de sierra, de épocas más duras, épocas menos, pero la corona consiente sistemáticamente este fraude, es decir, que se diga una genealogía diferente a la que es, que se establezca un origen limpio cuando en realidad el candidato tiene sangre conversa. Ya lo he dicho antes, es una cuestión de razón de Estado. Si no hacemos esto, nos quedamos sin oligarcas que puedan ser gobernadores de las ciudades, nos quedamos sin militares, nos quedamos sin cortesanos, nos quedamos sin nobles, sin clérigos. Bueno, por supuesto nos hubiéramos quedado sin Estado, sin monarquía, porque se hubiera caído, porque no tendría servidores, porque la conversión tan pronta hace que de forma exponencial los linajes se mezclen y nos encontremos con buena parte de la nobleza mezclada en estas fechas. Si estas pruebas, como digo aquí, fueran rigurosas, habría sido una catástrofe, no hubiera habido servidores, una conflictividad social brutal, y lo que se llega es el estatuto. Los estatutos funcionan hasta 1834, pero en realidad ya desde el siglo XVI, cuando se van instalando, según los casos, no funcionan en la práctica.
se mantiene la ficción, que es con la que se han quedado muchos por no investigar, y cuando uno se entra en el detalle, ve que la realidad es muy distinta. Pongamos algún caso para que no sea todo tan teórico. Casos entre miles. Estos son unos señores que se van a América, son dos hermanos y una prima, ¿no? Una tía tercera en este caso. En esta fecha, en 1580, doña Leonor de Torres se va al Perú y tiene que demostrar que es limpia de sangre, y lo demuestra sin problema ninguno. La documentación está en pares, en red, procedente del Archivo de Indias. Unos años después lo hace su sobrino tercero, que en este caso Aquito, y la hermana de él posteriormente, en 1603. Estos no solo son limpios, son nobles. Pues bien, cuando uno reconstruye genealógicamente la familia con otras fuentes, pues se da cuenta que esta señora tiene un bisabuelo quemado vivo. Este señor fue quemado vivo por ser judío, judaizante, en los inicios de la Inquisición. Y que estos otros, pues los bisabuelos no llegan a arder, pero es condenado y metido en la cárcel. Es hermano del secretario de los Reyes Católicos, que es este que salía antes. Por supuesto, aquí se habla de que todos son limpios, de que los padres y los abuelos son limpios, no tienen ningún antepasado judío, nada igual. Claro, en ese documento, en estos 3 documentos no aparece nada, con otros documentos aparece todo. Esto habría que hacerlo con cientos de miles de personas. Por eso no se hace, porque hay que trabajar, claro, y mucho. Pero sí se hace con una cata. Pero claro, dicen, bueno, es verdad, es que usted es muy demasiado inquisitivo y podemos asumir que la gente en 1580 no recuerde que 100 años atrás el bisabuelo quemaron, es el bisabuelo, los otros también son bisabuelos, bueno, está muy lejos. A lo mejor la gente, los testigos, que eran muy poquitos, eran inocentes y dijeron la verdad. Puede ser. Yo no lo creo, pues soy muy mal pensado siempre, pero bueno, vamos a ver este otro caso, otro entre miles. Este señor, Diego de Montalbán, se va al Perú en 1596. El año anterior, repito, el año anterior, en la misma ciudad, Granada, delante de los mismos que han declarado que es limpio de sangre y que no defiende judíos, en esa ciudad han salido en un auto de fe su hermana, su madre, su abuela, su tía carnal y su prima hermana. El año anterior. Y unos meses después, evidentemente, para quitarse de en medio de esta fama que le va a perseguir durante siglos a su familia, se va al Perú. Todos los testigos, que seguramente todos, eso ya es cosecha mía, pero la lógica a veces funciona con las inferencias, que han estado viendo ese horror, al año siguiente perjuran, uno tras otro, diciendo que es limpio de sangre. Y además, por si falta algo, pero bueno, esto ya nos pilla un poquito más lejos, los bisabuelos los quemaron vivos, en este caso la Inquisición de Córdoba. Evidentemente sobran palabras, creo. Pero que haya tal fraude tan brutal, que haya tantas formas de huir de este control, formas lógicas, porque si no el sistema, como digo, hubiera explotado, no resta ni un ápice de importancia al drama social, personal, grupal, familiar, colectivo, que los estatutos de limpieza de sangre supusieron para estas personas de origen judío. Los estatutos no son algo que deba, disminuir en su importancia. Lo que no hay que asumir que era lo que se pensaba, es decir, son cosas mucho más complicadas. Pero, por supuesto, sobre todo a las personas que vivían en cualquier ciudad española de la época, pasa que en América pues, el control era mucho más tenue, ¿no?, por la distancia, estaban siempre expuestas a esa espada de Damocles que consistía en que en algún momento alguien recordara o sacara a la luz o dijera en voz alta lo que todos comentan, pero tú eres el último en enterarte, pues que tu abuela o tu bisabuela era tal o cual, en cualquier momento. En cualquier momento una denuncia anónima, un escrito, un memorial echado en el Tribunal de la Inquisición o enviado a una universidad cuando se están empezando las pruebas, puede tirar por tierra 100 años de ascenso social, 100 años de integración, 100 años de búsqueda de la asimilación. La murmuración, la gente se dedica a reunirse en corrillo a hablar de linaje, no tienen nada que hacer, no ven inventado todavía la televisión o internet. Este miedo es una pesadilla social que afecta a miles de personas, a miles de linajes. Y este miedo, esta pesadilla, con unas pruebas, se aumenta con unas pruebas que son más aberrantes, si cabe, cuando una persona tiene que probar su genealogía, no una vez en la vida,
sino 2, 3, 4, 5. Porque si la misma persona entra de clérigo, hace unas pruebas, si después va de racionero de Córdoba, hace otra, si se va a hacer de canónigo de León, hace otra, si lo hace en comisario del Santo Oficio, tiene que hacer otra, y si pasa a América, otra. Y si llega su hermano de padre y madre, tiene que hacer otras pruebas de nuevo. No le valen las del hermano que comparte padre y madre. En cualquier momento a alguien se le va a ir la lengua. En cualquier momento no se va a poder controlar a los testigos. Ahora salió bien, a ver qué pasa mañana. Ese pánico es generalizado. Perdón. Y ese pánico es el que explica el siglo de oro, por ejemplo. No solo ello, claro, pero ayuda a explicar el siglo de oro. Porque las víctimas más egregias de ese pánico son precisamente aquellos intelectuales, nobles, familias poderosas que están en proceso de ennoblecimiento o ya son nobles ante el ojo de los demás y están en proceso de disolverse. Y entre ellos, una enorme parte de estos escritores y escritoras del siglo de oro que no tienen precisamente problemas religiosos, es decir, no es un problema de ortodoxia, una Santa Teresa que es doctora de la Iglesia y fue durante un tiempo copatrona de España, o un Freud de León, o un Góngora, en este caso no religioso, sino un noble cordobés, como ustedes saben. Es decir, el pánico al descubrimiento de su origen, el miedo a saberse paria en su propia clase dirigente es lo que provoca que escriban distinto, que busquen fórmulas religiosas, que busquen elementos culturales distintos donde se muevan mejor. Ese, entre otras cosas, por el origen de la mística, el origen de este siglo de oro, pero eso sí que nos llevaría muy lejos. Pero incluso nobles del máximo nivel, como el conde de Chinchón, que es el privado de Felipe II, Felipe II no tiene válidos porque no los tiene, no los tuvo nunca, pero lo más parecido a un primer ministro fue el conde de Chinchón, pues tuvo que conseguir que el rey ordenara que no se investigara más sobre su limpieza de sangre y acabar quemando documentos porque venía de judíos y como él, miles de casos. Perdón. Voy terminando con la última parte de la exposición. Ese drama, ese pánico, ese miedo a que salga a la luz tu auténtica ascendencia, que se detenga el proceso de ascenso social de la familia, que la memoria de la infamia rebrote, que la gente descubra que yo que ahora me llamo Hernández, o Fernández, o López, o Sánchez, pero es que resulta que mi bisabuelo se llamaba Úbeda, me he cambiado el apellido, me he cambiado de pueblo, pero al final me acaban detectando. Y sí, se llama Fernández, pero es que se cambió el apellido, porque en realidad era un no sé qué, ¿no? Entonces el miedo a que salga a la luz todo esto llega a su paroxismo en una etapa muy interesante, que es aproximadamente 1580-1640, grosso modo, de la historia de España, donde el fenómeno de la limpieza de sangre da un giro nuevo, más complicado y más retorcido si cabe, que se encarna en lo que hemos venido a llamar, los pocos que hemos estudiado el tema, los linajudos. Los linajudos son, ya lo anticipo, grupos de chantajistas profesionales que se dedican a obtener beneficio económico o bien a hacer daño por odio a todos estos candidatos a probar su limpieza de sangre. De manera que ya no son el vecino que odia al otro vecino porque son vecinos, o bien el que tiene envidia o recelos económicos, sino gente que se dedica casi profesionalmente a obtener dinero, a chantajear a través del conocimiento genealógico. Esto ha sido muy poco estudiado, se conoce, pero casi estamos en mantilla y algún día yo espero hacer un libro sobre toda España, he publicado algunos trabajos locales y espero subir de nivel. Les voy a traer simplemente un avance de qué es lo que hemos estado descubriendo. En la época, pese a que hoy no se conoce casi el tema, y menos a nivel popular, sin embargo, sí aparece mucho en la fuente. En determinados documentos de corte genealógico, en el siglo de oro son omnipresentes. Se habla de ellos como esa lacra que está haciendo peligrar, entre otras cosas, la paz social. Porque claro, todo esto provoca, estas denuncias, pues, asesinatos, muertes, duelos, barbaridades. En la misma correspondencia inquisitorial, que es muy larga de consultar, muy compleja, muy interesante, aparecen sistemáticamente en estos años estas pandillas de facinerosos que, como he dicho antes, van en un periodo que se mueve grosso modo en 1580, 1640, 1650 como mucho. Después desaparecen, antes no existen. ¿Por qué? Porque este es un periodo clave en la historia de España, sobre todo de Castilla. La monarquía se está reconfigurando.
La monarquía está entrando en un proceso de reestructuración interna donde se están llegando a una serie de pactos con la élite y estas élites a su vez se están, digamos, reconfigurando internamente. Y aquí los judeoconversos ocupan un papel fundamental. Entonces, en esta época de conflicto es donde la genealogía va a ser una herramienta de lucha, una herramienta de poder, una herramienta de combate entre ellos, entre distintos grupos, entre facciones, entre bandos, entre gente que se odia en esos niveles altos de la sociedad local, de cada ciudad o gran villa de la monarquía, sobre todo en el caso peninsular. ¿Qué es un linajudo? Hay varias definiciones. Un linajudo, además tienen ustedes en algunos de estos carteles una referencia. Un linajudo puede ser una persona, según el diccionario, que tiene un gran linaje, es decir, una persona noble. Un linajudo puede ser también una persona que conoce mucho de linaje, es decir, un genealogista. Pero el término, en el sentido que aquí quiero darle, es aquella persona, y así se utilizaba en la época, en estos casos, que utilizan sus conocimientos genealógicos para chantajear a los pretendientes a cualquier honor. Vamos a ver rápidamente todos los conflictos derivados de la limpieza de sangre, tengan o no una estructuración exacta o no como el linajudo. Ya en la época, esto es tardío, pero es de época, es de mediados del 17, como ven ustedes ahí, en una obra poco conocida, pero muy interesante, se describe un día corriente en la gente de bien, de una localidad, y cuando yo leí esto hace muchos años, pues la verdad es que me impactó y la cita y la tomé hace mucho tiempo. Se está riendo un poco de un personaje, de un hidalgo de pueblo, con cierto nivel, y sus costumbres que ya le parecen al autor un poco ridículas. Pero lo que es ridículo se torna en siniestro cuando describe qué hace. Este personaje, por supuesto, es ficticio, pero está reflejando a un grupo social. Y dice, acábase la misa, salen al cuerpo de la iglesia, los creyentes, los feligreses, arrímanse a un poste a hablar con otro, y ahora dice, el linajudo alza los ojos y ve colgados en una pared unos lienzos con unos letreros, como tienen ustedes aquí, que vulgarmente llaman sanbenitos, donde están escritos los nombres y las culpas de algunos que ha castigado el santo oficio de la Inquisición. Y pónese a leerlos muy despacio, y está memorizando los apellidos y los nombres de los condenados. Esto no es injusticia. Claro, el autor no podría precisamente decir eso si quería no acabar en la cárcel de la Inquisición, que para eso están allí puestos, para la perpetua infamia de la memoria de sus descendientes. Pero es menester grande prudencia para usar de aquesta noticia. Es decir, esto es un material muy delicado, esto es muy peligroso, esto es inflamable. Efectivamente, esto está colgado para que todos los úberas sepan que descienden, o muchos, de él. Y si no se cambian de pueblo, no se cambia de apellido, está hecho para que cuando ese regidor o ese consuerte noble se arrodille en la iglesia a rezar, los vecinos tan caritativos digan, sí, mira qué rico son sus ropas, mira cuántos criados llevan, pero mira la guarra de su bisabuela que la quemaron viva por judía. Ese es el objetivo. Y este no solo los lee, que para eso están, sino que se lo aprende de memoria. Toma notas, diríamos. ¿Para qué? Para usarlo contra los demás. ¿Cómo funcionan los linajudos? Estos grupos de personas, de los que ahora veremos alguna cita, se enteran lo primero de que se ha concedido una merced. Ah, mira, Pedro de Argote le han dado a su hijo una familiatura de Inquisición. Don Juan de Cárdenas ha conseguido un hábito de Santiago para él. Estupendo. Claro, porque la gente lo va contando. Evidentemente, una merced, un honor es algo público y que el linaje ha invertido muchísimo en todos los sentidos para obtenerlo. A continuación, este grupo manda un emisario o varios, alguno que pueda entrevistarse con el candidato, alguien que conozca al candidato o a un hermano o a un primo o a un amigo, por tanto alguien que pueda hacer de mediador. Y claro, evidentemente lo que dijeran lo sabrán ellos, pero tenemos denuncias y documentos que nos permiten suponerlo, algunos muy expresivos. Y le dicen más o menos, me he enterado que tu hijo va a aprobar la limpieza de sangre para ser racional de Córdoba, o me das 500 ducados, o digo la verdad diciendo que desciendes de judío por tu abuela y por tu padre. En función de que el otro le pague, ahí se acaba el problema, ya no sabemos más, por tanto sale bien la limpieza de sangre, en función de que el otro le pegue una patada, lo eche de la calle, o intente matarlo, o lo denuncie,
tenemos los documentos que nos demuestran cuándo fue problemático. Por tanto, hay que suponer que lo que sabemos es la punta del iceberg, porque en la mayoría de los casos pues, llegaría a un acuerdo, un soborno, y pagarían con mejor o mayor o menor ilusión, pero no pasó de ahí. Aunque pagases, ya lo dice en la fuente, y por supuesto si no pagas, aún así este grupo manda memoriales en contra de la pretensión. Si no pagas, evidentemente contra ti, pues voy a por ti. Y si pagas, a veces para que pagues más después. Es decir, mando memoriales para demostrar mi poder. ¿Qué es mandar un memorial? Pues un memorial anónimo a la Inquisición, al Tribunal de Órdenes, a la Catedral de Córdoba, diciendo: hablo en nombre de los creyentes de Cristo, esto es una vergüenza, la nobleza se está mezclando con la sangre infecta, me he enterado que don Juan de Argote tiene un igual y su bisabuela se llama tal, fue la verdad mentira, acierten más o menos, y tal y cual, y por tanto investiguen esto y no interroguen a estos testigos que son amigos suyos, interroguen a estos otros que van a decir la verdad. Aunque no funcione, sirve para mostrarle al candidato la capacidad de hacer daño, y hay veces que si le han cobrado 300 ducados, vuelven la segunda vez a por otros 200. Entonces saben ustedes que el chantaje, lo peor que se puede hacer es pagar, porque no terminas nunca de pagar. O eso sale en las películas en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto van a declarar todos contra el candidato cuando lo vayan. Y una de las técnicas es citarse unos a otros. Es decir, cuando alguno de ellos es llamado a declarar, sí, yo digo esto tal. Y de esto lo oí, pues de fulanito que me lo dijo, que pueden ustedes ver, lo vive en San Andrés, es decir, se citan entre ellos para que los informantes vayan y claro, todos coinciden en las declaraciones porque la han ido preparando antes en sus casas, en sus juntas, en sus cuadrillas, que es como la documentación les llama, es decir, en una junta, en unas reuniones, en una, grupos criminales que se han juntado para preparar el terreno y preparar lo que tienen que decir. En cada localidad hay su grupo particular de chantajistas en estos años y también es muy interesante, cuando la documentación nos acompaña, ver cómo van variando y en Sevilla o en Granada, pues unos años son unos, 20 años después ya se han muerto, hay otros y surgen otros nuevos hasta que, como digo, el sistema ya deje de tener importancia. Preparan el terreno y siempre al frente de ellos hay genealogistas. Muchos de los que declaran no saben del tema, no saben demasiado. Son gente que repite lo que les han dicho. Pero siempre hay uno, dos o varios que conocen muy bien la genealogía de la ciudad por distintas formas, y ahora veremos cómo, y que son los que crean el argumento que se va a relatar sistemáticamente ante los pesquisidores. Relatar por estos secundarios, es decir, personas que van repitiendo y que muchos les traen sin cuidado y simplemente que les pagan y declaran y dicen: este tío, esta persona declara lo que sea, esta mujer declara cualquier cosa, este es un borracho, no es forma de hablar, es textual. Este es un borracho que por un poco de vino que le den declara lo que sea, es decir, en tacha de testigos, que hay gente que simplemente son testigos profesionales y que, ¿qué tengo que decir? Y pone la mano para cobrar. De estas juntas, de estas reuniones, tenemos, por fortuna, decenas de testimonios. Les he traído algunos, y la mayoría, cuando he podido, de Córdoba. Este caso de Llerena es interesante porque se nos dice que en casa de este señor es donde se hizo la junta, donde se prepararon los testigos para decir contra Agustín Guerrero, que en este caso es un señor que va a pretender ser de la Inquisición. Perdón. Las motivaciones, como digo, son el dinero, la enemistad, bandos, es decir, grupos enfrentados, pero también, y esto es muy frecuente que aparezca en las fuentes, y lo vamos a ver en un par de imágenes, el odio a las benedictos, es decir, grupos de nobles de bajo nivel económico que no pueden soportar el crecimiento de estos conversos. Hidalgos de Villafranca del Bierzo son casos concretos que llevan allí 1000 años, pero que no tienen ni para comer y que ven como los servidores del marqués, conversos casi todos, pues empiezan a coger hábitos de Santiago, poder. Ese odio al que está ascendiendo es también un elemento, además del dinero, además de otros elementos más particulares. Veamos algunos casos, simplemente ya voy terminando, no se preocupe. El soborno, el dinero, es la clave. Esto es una profesión. En Córdoba, ya muy tardíamente, es raro que sea un testimonio tan tardío, porque ya en esta fecha ha dejado el sistema de desaparecer, pero aún así se nos dice expresamente que de esta profesión, es decir, de este mundo, han hecho granjería, es decir, han hecho su profesión, vamos a decirlo así, media docena de hombres, como son pues, los que tienen ustedes ahí en la pantalla, que comen y visten, es decir, que viven de ello, con hacer cristianos viejos, es decir, también tenemos lo inverso. En vez de atacar a los conversos,
sé que eres converso y si pagas, pues los que pagan, pues estos viven de convertir en cristianos viejos, es decir, en declarar en falso frente en vez de decir la verdad, ¿no? Pero lo interesante es que comen y visten, es decir, gente que se dedica a esto casi como profesión. Y entre ellos hay nobles, ¿eh? Y curiosamente entre ellos hay conversos también. No sé qué, es decir, el fenómeno es complejísimo. En otros casos, aquí les traigo en este caso de Baeza, mucho más ya cerca de la época álgida, pues en este caso una cuadrilla, siempre la fuente repite lo mismo, de hombres que juraban en falso en cualquier probanza, en este caso ya no de limpieza de sangre, pero por eso decía que les traigo un poco en sentido lato el tema, en este caso ya es probar nobleza y que muchos no teniendo derecho proban, es decir, en este caso si la pagas, esta gente va a declarar, yo sé que sobornando a tantos testigos que se dedican profesionalmente a esto, va a salir adelante mi pretensión. Se habla de muchos casos, ya decíamos antes, esos secundarios, gente pobre, gente que realmente le trae sin cuidado el tema, no es por odio, no sabe de genealogía nada, simplemente que necesita comer. Y este caso, un cordobés también, les traigo cuando puedo testimonios cordobeses, es de esta junta y liga de testigos falsos que ha habido en Córdoba y el caudillo, creo que un poco exagerado, siendo un hombre pobre y vil, pero en fin, de esta liga. Perdón. El otro caso, le hemos hablado de dinero, hemos hablado de pobre, hemos hablado de odio. El odio al advenedizo. Otro documento cordobés, en este caso una declaración nada menos que del obispo de Córdoba del momento, en la fecha dentro de este arco que decía, en unas pruebas muy controvertidas porque el candidato don Francisco Gómez de Torres no tiene, que yo sepa, ni una gota de sangre limpia y acaba siendo caballero de Santiago, es decir, yo creo que es converso por todos lados y si no es por todos lados, por casi todo. Unas pruebas, claro, muy complicadas porque mucha gente dice la verdad, otros mienten, pero también hay linajudos. Y el propio obispo, estamos hablando de un obispo, y más un obispo en la época, no una declaración de cualquiera, dice, en esta ciudad hay caballeros y personas de no muy buena intención, unos por sus caprichos, por odios particulares, y otros por interés, que son los que declaran en falso. Y lo interesante está en rojo, por una máxima que siguen los de esta ciudad, general, es decir, que es habitual, de no querer que ningún forastero que no haya emparentado con ellos no se meta en pretensiones. Traduzco. Que ninguno que no se relacione primero con el grupo dominante en Córdoba, se case con su sobrina y tal, y se convierta en uno de ellos, aspire a un hábito, aspire a algo bueno. Si eres de los nuestros, venga de donde venga, no pasa nada, que ya mentiremos todos. Como vengas de fuera y no pagues el peaje, a por ti. Es muy interesante el testimonio. Hablábamos antes de Villafranca, es un sitio bastante conflictivo en el Bierzo, y es lo que les decía antes. Hidalgo, muy antiguo, pero muy pobre, que no pueden soportar que esta familia de advenedizos, de gente que empieza como judío, que pasa a médico, que acaba de secretario del Marqués y que el bisnieto, el tataranieto, pues es caballero de Santiago, o de Calatrava o de Alcántara, ascienda. Y entonces no pueden soportar que alguien vaya por encima de ellos, en particular este, que es el muñidor de la Junta, y persona que no ha ofrecido a vecino suyo cosa de aumento en que no se puede decir. Toda la persona que del pueblo que le dan un honor, él va a declarar en contra por sistema. No puede soportar que los demás vayan adquiriendo honores y él, que será noble o lo que sea, de antiguo origen, pero no tiene los medios suficientes, no está a la altura de estos advenedizos. El documento no puede ser más claro. Pero claro, cuando yo empecé a investigar esto hace muchos años, me hice la pregunta, claro, yo como genealogista y como historiador que uso la genealogía a diario, me planteé, bueno, ¿y cómo tienen este conocimiento genealógico? Y como saben, de verdad, equivocándose en un nombre de pila, o a veces equivocándose a caso hecho, pero cómo apuntan tan certeramente cuando estamos hablando de que han pasado muchas generaciones. Y no en todos los casos un candidato a un hábito o a una familiatura es bisnieto tataranieto de un quemado. En muchos otros casos simplemente son judeoconversos que han pasado por una forma u otra por la Inquisición, pero no tienen por qué. En cualquier caso, como una persona de 1470, que a lo mejor tenía 60 años, puedo yo saber que el tataranieto, el hijo del tataranieto, el nieto del tataranieto tiene sangre. Es muy difícil, cuando no hay una posibilidad de investigar. Bueno, por un lado, estos personajes, la cúspide, son grandes genealogistas, pero la clave está en la corrupción de la Inquisición. La Inquisición es una institución muy corrupta, como todas las de la época y del presente, muchas de ellas.
y los ministros de la Inquisición rompen el secreto de los archivos por dinero. Claro, de forma ilegal. Si los pillan, supuestamente les puede pasar algo, pueden ser duramente castigados. Es decir, el escribano de la Inquisición, el notario, el secretario del secreto, el escribano del secreto, que como se llama, el secreto es el archivo de la Inquisición, no debe decir nada, y menos manipular los documentos, y menos romper el secreto que ha jurado ante un crucifijo guardar. Sin embargo, son infinidad los testimonios que tenemos de secretarios de Toledo, Granada, Córdoba y otros, Valladolid, etcétera, tribunales, que por dinero manipulan los libros y, sobre todo, porque los libros es más difícil de manipular, porque a veces hay testigos, etcétera, no es fácil entrar solo, memorizan los datos de los procesos de la Inquisición y de las genealogías que se fueron dando durante un siglo a la Inquisición por los nietos, por los hijos de estos condenados. Genealogías que eran obligadas, se convocaba a los conversos y se les pedía, eso dura hasta mediados del siglo XVI. Memorizan esto, toman nota, copian a mano y venden la información genealógica. Si no es, como en el caso granadino que estudié, que los propios secretarios de la Inquisición son linajudos también. Claro, estos ya son datos muy certeros, porque ya no es que yo recuerde que los Herrera de Córdoba eran conversos, o que los Toledo y Roa me suenan muy mal en Córdoba, por decir algo. Es que yo sé que Mencía Pérez fue quemada y de ella tuvo, pero antes de morir, claro, pues tuvo 5 hijos, del cuarto se casó con no sé quién, y llega hasta el pretendiente. Para eso hay que ser un buen genealogista, pero tener datos de archivo, y los tienen mediante el soborno o la complicidad interesada de estos secretarios. Y con estos datos, otros que puedan coger de archivos, porque claro, buena parte de estos tienen acceso al archivo municipal, son regidores y miran padrones, copian documentos o los recuerdan. Piensen que la memoria de esta gente es inmensamente superior a la nuestra. Es algo que tan obvio como que todos los presentes recuerdan cuando no había móviles, no sabíamos de memoria decenas de números telefónicos y ahora no sabemos ni el nuestro porque no hace falta. Ellos tienen una capacidad memorística muy superior porque no usan tanto como nosotros otros elementos. Por tanto, entre los datos que tienen, más lo que recuerden, que si en un padrón de 1500 tal estaba ahí la abuela, elaboran libros verdes. Se llaman así. ¿Qué son libros verdes? Son libros infamantes, libros de genealogía maldita, libros de genealogía de condenados, libros de genealogía prohibidas porque enganchan a los judíos, a los condenados, con el presente de ese momento. Hubo miles, cientos sin duda, no queda ni uno, de hecho solo quedan 2, para no mentir, que yo conozca, y creo que por desgracia no estoy equivocado. Estos libros los hacen particulares, libros que no se imprimen, por supuesto, son libros, cuadernillos que corren entre particulares, manuscritos, que no se pueden sacar a la luz porque están penados terriblemente por la Inquisición, por el Estado, por la Iglesia, porque, claro, las consecuencias son terroríficas, lo que se puede crear para la paz social de una localidad cuando salga el auténtico origen de toda esta familia. Solo se han conservado 2. El resto fue quemado, destruido por la Inquisición, por el Estado o por los particulares cuando se asustaron viendo lo que había en el archivo que habían heredado de su padre o de su hermano. Son libros, como digo, que reconstruyen genealogías de este momento. ¿Qué quedan? Quedan 2. El famoso Tizón de la Nobleza de España, que es un libro verde, que en este caso lo elaboró para hacer daño el cardenal Mendoza y Bobadilla, que vio como a sus sobrinos se les detenía un hábito de Alcántara por tener sangre judía, y este dijo, pues, que era un gran genealogista, muy bien, y sacó un libro, manuscrito, hay decenas y decenas de copias, que solo se imprime en 1844, hablo de memoria, donde dice el origen judío, verdadero o falso, porque a veces sí, de toda la nobleza española, o de todo lo que pilla. Es una venganza muy interesante. Y el que es realmente un libro verde que se hacía, porque bueno, esto es un poco diferente, pero bueno, es el mismo, es el libro verde de Aragón. Y conservamos un único ejemplar, porque es el ejemplar que tenía para su uso interno el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza. Era tan bueno que la Inquisición se quedó con él y en vez de destruirlo, lo utilizó para sus propias pruebas genealógicas, intentando que no entraran pretendientes de origen judío, porque era muy bueno. Y por eso se conservó y ya se publicó en el siglo XX, por fortuna. El resto desapareció. Veamos algunos ejemplos y voy acabando.
Don Luis Enrique de Navarra es una familia noble de Almansa, un personaje concreto muy interesante, alcaide de la fortaleza, caballero, presidente... Bueno, es muy curioso en la genealogía de su país, todos dicen lo mismo, su país se entiende que la zona de Almansa, Murcia, Albacete, y demás de haber formado libros de ella, es decir, el hombre ha escrito libros de genealogía, tiene un libro antiguo de las más principales, y es muy verídico. Lo que pasa es que otros testigos dirán que el libro lo usa o lo usan los descendientes para otras cosas. Otros documentos son más explícitos. Este testigo está hablando en unas pruebas, un testigo dice, mi hermano, este señor que ven ahí, un apellido montañés es típico, era muy curioso en saber linajes de las montañas, entiéndase de lo que sería hoy Cantabria, más o menos se referirá a las montañas de Burgos. Linajes de quien no había tanta satisfacción, es decir, linaje noble manchado, es lo que viene a decir. ¿Y quiénes eran los que pagaban el percho de Amartiniega? Que los pagaban. Es decir, lo que está haciendo es no solo ya conversos, sino además quienes no eran nobles y han conseguido ser nobles. Se ha ido a los padrones, lo ha copiado y dice, claro, es que tú ahora eres noble, no pagas impuestos, pero tu abuelo pagaba un pecho, un tributo de villano. Y en dichos libros tenía escrito a las personas nobles, es decir, él hacía el libro todo. Y este testigo, que es lo que le interesa realmente, el hermano, cuando murió el hermano y heredó todo, se encontró con esto en su casa. Y lo primero que hizo fue quemarlo, para que no quedase memoria de ello, porque trataba en daño de algunas personas. Es decir, no era algo honesto, esto no era una genealogía por disfrutar, sino para hacer daño. Vamos, el hombre le haría un ataque de pánico cuando viera, si esto se filtraba y lo tenía en su casa, lo que le podía pasar a él como heredero. Y años después, gente lo recuerda, pero ella dice, no, yo no tengo nada, no tengo estos libros. Pregunta, ¿por qué los quemé? Perdón. Lo mismo a niveles mayores. Estamos hablando ya de inquisidores que en visitas generales, es decir, cuando van a las localidades a controlar la ortodoxia, a registrar genealogía, a ver qué ha pasado tal, este inquisidor, esto es muy frecuente, hay muchos documentos de otros, mandó que todos los que tuvieran papeles tocantes a linaje y descendencia lo entregase. En el edicto de fe que se proclama en los púlpitos, no solo se dice que sepa que su vecino es judaizante o ha hecho algo raro que venga y me lo cuente, pero son las visitas, el que dicen qué es lo que no hay que hacer, que hacen los conversos malos, para que la gente, yo recuerdo que mi vecina se lavaba el sábado, lo que sea, también dice, y el que sepa o tenga libros y papeles, que los traiga, nos vamos a incautar y los vamos a quemar, los vamos a destruir, porque esto es muy peligroso. Este señor, un baezano ilustre, y tuvo un pleito en Granada, lo denunciaron porque había hecho las filiaciones de los conversos que venían de un padrón de la FARC. Decía, había conseguido, sobornando o heredando a un secretario, lo que fuese, de la Inquisición, un padrón de un impuesto muy extraño que no conocemos bien, pero que en los primeros tiempos de la Inquisición se obliga a pagar a los judíos conversos. Y claro, ahí aparecen los nombres y apellidos que pagaron los padres, los abuelos, los bisabuelos de los de su época. Esto no está fechado, pero debe ser en torno a 1560 o así. Padrón que pagaban los judíos, se refiere a los judaizantes, no judíos, y sobre ello hubo muchas pendencias y pesadumbres que duraron muchos años y murió en Granada el siguiente pleito. Es decir, le pusieron un pleito, habría pues heridas, tumultos, duelos, intento de asesinato entre unas bandas y otras, y llegó a intervenir nada menos que la Real Chancillería, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de la zona. Otro ejemplo, son de los muchos, un sacerdote, en este caso, clérigo presbítero, pero ejerce de abogado también, que era tan linajudo, ya tanto de linaje quiere decir, que había escrito un libro de todos los linajes de Loja, y en él estaban los judíos y villanos, es decir, los plebeyos, corriendo por toda la línea, es decir, desde el primero hasta el que había en ese momento coetáneo. Y el libro, que esto es lo más interesante, lo hemos visto muchas veces, es decir, que este libro corría, la gente lo leía, lo enseñaba, iban a tu casa, te lo enseñaba, y la gente se lo memorizaba para recordarlo y después declarar contra quien fuese. En Baza, otro ejemplo, hay una junta de linajudos y tienen un libro que llaman Verde de Linaje, que está en poder de por cierto, un canónigo converso, pero bueno, y de ello sabe el comisario de Santo Oficio. El comisario de Santo Oficio está enterado. No sé si quiere decir que el comisario de Santo Oficio sabe lo que hay y va a actuar, o que está enterado y le trae sin cuidado, o es uno de ellos. Como decía, vamos rápido,
la única manera es acceder a la información mediante soborno, etcétera, o ellos mismos ser los linajudos. En el caso granadino ya se detecta que ellos mismos son linajudos. Hay una junta o gavilla, siempre los términos, como ven ustedes, son muy parecidos, una cuadrilla de ministros del Santo Oficio, que, en este caso del Tribunal Granadino, en Málaga, que tienen hecho trato de sustento, es decir, que comen, que viven, que se sustentan económicamente, pues oponiéndose con memoriales, es decir, mandando memoriales contra todo tipo de informaciones. Dice supuesto, para obviamente no admitir que tengan razón, ¿no? Otro pretendiente, y ya voy terminando, ahora sí de verdad, este es muy divertido, cuenta un vecino cómo se hacían las pruebas, ¿no? Dice, el padre del pretendiente, toledano, envió al secretario de la Inquisición de Toledo, en unas pruebas, un esportillo de reales de A8 y de A4 cosido, con 500 reales. Esto es una cantidad de cierta relevancia. Y el secretario, pensando que eran cuartos y pensando que eso era calderilla, no lo había visto, se lo volvió diciendo que él no cobraba, que era una persona muy digna. Y el otro, cuando se enteró, que era un converso, dijo al criado, dice, no, dile que es plata. Y entonces ya se lo quedó y ya, a partir de entonces, se acabaron los problemas de la familia Hurtado en este caso. Concluyo ya. Estamos ante un fenómeno muy interesante, la limpieza de sangre, estamos ante un fenómeno muy complicado, estamos ante una realidad que no conocemos de nada, que no conocíamos hasta hace poco, ni que existía los linajudos, ni que las genealogías falsas fueran más dominantes que las auténticas. Estamos ante una realidad fascinante, una cara más de esa fascinante España imperial, en la cual vamos a tener no solo una represión religiosa por motivos de herejía, real o supuesta, de mayor o menor entidad, independientemente de lo que pensemos, lógica en los parámetros de la época, sino que vamos a tener una discriminación racial o casi racial y lógica en los parámetros de la época, porque no se da en las otras sociedades católicas, algo que ni siquiera en Roma se entiende, pero que responde a ese antisemitismo popular. Con esta investigación que estamos haciendo, lo que se demuestra, las consecuencias, las conclusiones que estamos empezando a sacar, es que el Estado sobrevivió precisamente a su capacidad por mantener la ficción de que estaba discriminando a todos y asumir la práctica de la integración, mirando para otro lado, de los conversos, porque no le quedaba otra. Le gustara más o le gustara menos, estuvieran más o menos de acuerdo en el origen de sus servidores, eran útiles, eran productivos. Y por encima de la ideología está siempre el interés económico. Fue el pueblo, desgraciadamente, el que llevó hasta su extremo esa discriminación racial. Ese pueblo del que descendemos, que fue el que intentó discriminar y discriminó a ese otro pueblo del que también descendemos. Y lo que queremos en estas décadas, que le quedarán a los jóvenes o años que me queden a mí de investigación, pues es depurar esto hasta sus últimos niveles y ver cómo funcionaba esta otra cara de la realidad, esta otra tesela del mosaico complejísimo que convirtió sin la menor duda a la sociedad española de los siglos XVI y XVII en la más interesante que nunca ha habido en la historia humana. Muchas gracias.